La Corte Constitucional pide investigar por qué las autoridades no les garantizan agua a los wayú en La Guajira. El desierto de La Guajira no solo padece por el sol inclemente, sino por la sed que provoca la desidia administrativa. La Corte Constitucional declaró que el cumplimiento de las órdenes para llevar agua potable a los niños wayú, que el Alto Tribunal ha impartido desde el estado de cosas inconstitucional de 2017, es bajo. La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia de hace 9 años, encargada de las directrices para superar la crisis humanitaria a la que están sometidos los indígenas guajiros, le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar penal y disciplinariamente a los responsables del abandono, principalmente en Maicao, Manaure y Uribia. Corpo Guajira, la máxima autoridad ambiental en La Guajira, debía elaborar un estudio para establecer la relación entre la minería y la escasez de agua potable. En caso de que se demuestre un impacto negativo de la actividad en la falta del líquido, la corporación autónoma tenía que establecer una estrategia para enfrentarlo. Lea también Niños y niñas del pueblo wayú en el centro de la estrategia educativa en La Guajira. La obligación venía de 2017. En junio de 2025, la Corte ordenó presentar los resultados. La corporación estimaba terminar el estudio a finales de marzo de 2026, pero desde febrero ha tramitado media docena de aplazamientos. Corpo Guajira proyecta acabar la evaluación el 22 de agosto y entregar el producto en diciembre. El Alto Tribunal evidenció una inercia institucional en el cumplimiento de un mandato judicial claro y vigente, pues la corporación ha contado con un lapso amplio y razonable. La Corte le dio hasta el 24 de agosto para proporcionar una constancia de finalización técnica, y hasta el 26 de octubre para los resultados. Vivienda y Corpo Guajira quedan en la mira por los reiterados incumplimientos. No es la única entidad que ha incumplido sus deberes en favor de la niñez wayú. El Ministerio de Vivienda intentó que la Corte redujera el estándar mínimo de agua que se le debería suministrar a la población, de 20 litros diarios por persona a poco más de 5 litros a través de pozos en Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha. La cartera interpretó, de forma descontextualizada, datos de la Organización Mundial de la Salud que mencionan los 5,3 litros como la cantidad mínima diaria recomendada para asegurar que mujeres lactantes se mantengan hidratadas. La Corte reprochó la postura, que de hacerse realidad, ni siquiera permitiría cocinar o la higiene básica. El estándar de 20 litros se mantiene intacto, y la meta progresiva sigue siendo de 50 litros por habitante al día, explicó el magistrado Carlos Camargo, de la Sala de Seguimiento. Reducir en estándar habría significado un retroceso inadmisible en la garantía del derecho fundamental al agua potable de la niñez wayú, agregó. La Corte compulsó copias contra el Ministerio, por no garantizar un acceso efectivo al agua potable en las dimensiones necesarias, y contra Corpo Guajira, por la falta de su estudio sobre la minería. Y pidió que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen el incumplimiento reiterado de la caracterización de la población infantil wayú. Lea también Corte Constitucional fija límites al uso de la inteligencia artificial en la justicia colombiana. Tras casi 10 años de sentencias, autos, audiencias públicas y mesas técnicas, Maicao, Manaure y Uribia aún no tienen datos claros sobre cuántos niños necesitan agua en sus territorios. La Corte, además, notó que no hay pruebas de que mínimo el 66% de los niños acceden a alguna fuente de agua potable. La Corte fija plazos definitivos y advierte posibles sanciones. La Defensoría del Pueblo, el Alto Tribunal y veedurías han verificado fallas estructurales y reiteradas en el acceso al agua, como inoperatividad o fallas técnicas de los sistemas hídricos, por falta de mantenimiento, dependencia de puntos de captación que implican desplazamientos prolongados, o suministro intermitente. No existe información real sobre la calidad del agua bajo los estándares del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA, que analiza factores como la turbiedad, el color, el cloro residual o bacterias para establecer
En una escala de 0 a 100, ¿qué tan peligroso o apto puede ser el líquido? La Corte Constitucional advirtió sobre la persistencia de una crisis de agua potable en La Guajira que afecta principalmente a la población wayú, a quien el gobierno nacional y las autoridades locales no le garantizan un acceso efectivo al recurso vital. Crédito generada por IA a partir de documentos de la Corte Constitucional. El Ministerio de Vivienda tiene 3 meses, un plazo ya improrrogable, para demostrar que los niños wayú cuentan con agua potable real en disponibilidad, accesibilidad y calidad. La Guajira, una tierra de cardones, espera que la justicia no se quede en el papel, sino en un chorro que impida que la sed sea el destino de su descendencia. Los funcionarios de las alcaldías de Maicao, Manaure y Uribia, los directivos de Corpo Guajira y los responsables de gestionar el agua para La Guajira en el Ministerio de Vivienda se exponen a investigaciones penales por la omisión de sus funciones y procesos disciplinarios por incumplir sus deberes y faltar a la diligencia. Asimismo, la Contraloría podría determinar responsabilidades fiscales a partir de malos manejos o pérdida de recursos públicos destinados a las obras para el agua. Y de no cumplirse los plazos, la Sala abrirá incidentes de desacato que podrían derivar en arrestos de hasta 6 meses y multas de hasta 20 salarios mínimos. Claves del tema en 4 preguntas. ¿Por qué la Corte Constitucional pidió investigar a las autoridades por la crisis de agua en La Guajira? Porque concluyó que, tras casi 10 años de órdenes judiciales, el cumplimiento para garantizar agua potable a la niñez wayú sigue siendo bajo. Por eso compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que determinen posibles responsabilidades penales y disciplinarias por los reiterados incumplimientos. ¿Qué entidades fueron cuestionadas por la Corte Constitucional? La decisión señala principalmente al Ministerio de Vivienda, a Corpo Guajira y a los municipios de Maicao, Manaure y Uribia. La Corte reprochó al Ministerio por no garantizar un acceso efectivo al agua y a la autoridad ambiental por los continuos retrasos en el estudio sobre el impacto de la minería en la disponibilidad del recurso. ¿Qué ordenó la Corte para proteger el acceso al agua de los niños wayú? El alto tribunal mantuvo el estándar mínimo de 20 litros diarios de agua por persona, y rechazó la propuesta de reducirlo. Además, fijó nuevos plazos para entregar estudios pendientes, caracterizar a la población infantil y demostrar que el suministro cumple condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad. ¿Qué consecuencias podrían enfrentar los funcionarios si persisten los incumplimientos? Los responsables podrían ser investigados penal, disciplinaria y fiscalmente por la omisión de sus deberes. Además, si las órdenes judiciales siguen sin cumplirse, la Corte advirtió que podrá abrir incidentes de desacato que incluso podrían derivar en arrestos y multas.